Esta semana en Cuadriga, unidos contra el terror, buscando solución. Tras los ataques terroristas en París, los políticos buscan modos de luchar contra el extremismo. Países europeos tienen previsto compartir los datos de los pasajeros aéreos, reforzar los controles fronterizos y aumentar la cooperación entre los servicios de inteligencia. Pero ¿pagaremos la mejora en seguridad con menos libertades? La gente se pregunta cómo evitar que los jóvenes musulmanes se conviertan en fundamentalistas. Seguramente la educación y mejores oportunidades laborales son parte de la solución, pero ¿con ellas se pondrá fin a la violencia yihadista? Las muestras de solidaridad con las víctimas de los ataques cruzaron el mundo, también por la libertad de expresión y la apertura democrática. ¿Perdurará este sentido de la unidad como herencia del atentado? ¿O al contrario, el asesinato aumentará la desconfianza hacia el islamismo en Occidente? Con ustedes esta semana, Carlos de Vega. Bueno, pues ya ven, muchas preguntas, básicamente que se resumen en una. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hace Europa ahora después de este atentado del extremismo yihadista que ha azotado a Francia, pero prácticamente a todos los países europeos, porque la amenaza está ahí? Incluso podremos investigar en los próximos minutos hasta qué punto esta amenaza no solamente es en Europa, sino en países de América Latina que están tan lejanos de lo que puede ser Estado Islámico o Al-Qaeda, puedan verse en el futuro también afectados por todo esto que está pasando aquí. 3 invitados de excepción están esta semana en Cuadriga para analizar todos estos aspectos de la actualidad. El primero es Xavier Servitje, es analista en seguridad y política internacional, ha trabajado en distintos institutos internacionales y universidades y conoce muy bien todo lo que está sucediendo ahora en esta materia tan oscura de la seguridad y del terrorismo. Xavier, gracias por estar en Agenda. También está con nosotros Antje Bauer. Antje es profesora de la Escuela de Periodismo de la Academie de Deutsche Welle. Ha hecho unos interesantísimos trabajos de los que luego igual nos puede hablar con periodistas de países islámicos enseñándoles cómo se hace periodismo aquí, con lo cual tiene una visión muy especial de todo lo que sucede en esos países y, entre otras cosas, también ha estado destinada en muchos países de Oriente Medio informando desde allí. Antje, gracias por estar en Agenda, en Cuadriga. Y Franz Buchwald es periodista político de la ZDF, de la cadena ZDF, una de las cadenas más importantes de Alemania y más importantes de Europa, y también ha estado enviado especial en Balcanes, en África, en Oriente Medio, y ha vivido también en Río de Janeiro, que recuerdo que seguramente es una de sus mejores etapas profesionales en Río de Janeiro, ¿verdad, Frank? Por supuesto, claro. Por lo menos tenías la playa cerca. Bueno, comenzamos ya el programa y Xavier, como experto en asuntos de estrategia y de seguridad, todas estas leyes que estamos ahora mismo poniendo sobre la mesa o que Europa está intentando diseñar hacia el futuro, ¿realmente nos pueden hacer más seguros? ¿Pueden hacer más seguro al continente europeo frente a la amenaza terrorista? Sí que lo pueden hacer más seguro, pero solo con seguridad no se combate este fenómeno yihadista. Hay que equilibrar lo que es políticas de seguridad, pero también hay que invertir sobre todo en políticas sociales, porque estamos hablando de jóvenes que se radicalizan y los procesos de radicalización precisamente son muy complejos y es un tema que la solución viene más de cara a actores sociales. Hablemos luego de lo que es estos jóvenes y por qué actúan como actúan, pero a nivel de seguridad, ¿qué elementos entonces nos faltan en Europa? ¿Hay que desnudarse en los aeropuertos? ¿Tenemos que salir a la calle con la carta de identidad puesta aquí? Es decir, ¿qué es lo que falla en Europa o lo que ha podido fallar en Europa? No, lo que ha fallado, por ejemplo, en el último ataque o los ataques terroristas en París, es que las agencias, por ejemplo, han visto reducidas sus partidas presupuestarias y si hay 2.000 posibles yihadistas en un país, pues han tenido que escoger a 500 por falta de recursos, monitorizar a 500. Hay que poner más recursos, pero a nivel legislativo, los marcos legislativos de muchos países europeos ya permiten poder luchar perfectamente contra el terrorismo. Lo que pasa, estos marcos jurídicos hay que maximizarlos, es decir, hay que ir a los límites. Luego sí que se tienen que crear, por ejemplo, bases de datos compartido
sobre listas de yihadistas, de terroristas, incidir más en políticas sobre todo de prevención, de radicalización. Hay muchos temas en los que sí que se tiene que trabajar, o tipificar en los códigos penales pues nuevos sujetos jurídicos como son el lobo solitario, como es el adiestramiento en terceros países o en zonas de conflicto. Hay cosas que sí se deben añadir, pero con el marco legal que tenemos, el legislativo, por ejemplo en países como España, en países como Reino Unido, es perfectamente compatible poder luchar contra el terrorismo con lo que tenemos ahora, pero hay que maximizar. Frank, estabas asistiendo con la cabeza. Sí, creo que estoy muy cerca de Xavier y creo que las leyes que tenemos están suficientes. Tenemos leyes que están relativamente buenas, seguros contra este peligro de yihadismo, pero lo que necesitamos es más vigilancia, más policía cerca de los radicales que están potencialmente un peligro para la vida pública aquí en Europa. ¿Estás callada porque crees que no estás de acuerdo? No, yo creo que tiene razón. Yo estoy de acuerdo que hay sobre todo, yo creo que hace falta intercambiar más los datos, que eso es muy importante. Yo creo también que falta inteligencia todavía, que falta gente que sabe árabe, que sabe turco, que puede insertarse en esos grupos, que entiende un poco más. Yo creo, por ejemplo, que hay que vigilar un poco más las mezquitas de las que se sabe que emanen de ellos mensajes radicales que llaman a la gente, a los creyentes a ir al yihad. Cosas así. Yo creo luego ahora pues se les pide a un país como Turquía, por ejemplo, de controlar más también sus fronteras, porque hay muchos que han ido desde aquí a Turquía y desde Turquía han cruzado la frontera. Pero yo creo que también lo que se ha hecho, lo que se está decidiendo ahora, por ejemplo, que se quita el pasaporte, se quita también el DNI a la gente, a los que son peligrosos, quitarles el DNI y darles un documento que dice no está apto o no está permitido que quite el país. Eso me parece una medida justa. Nos lo tenemos nosotros, que no sé si me gusta mucho como idea, pero la alternativa de que se vayan ahí a luchar o a hacer entrenamiento no es una alternativa. Entonces esas son medidas, me parecen justas. Quería añadir que el problema también es que hay la percepción, y quizá también es realidad, que el yihadismo siempre va un paso por delante de la seguridad. Cuando nosotros ahora proponemos, por ejemplo, hacer listados de control en aviones, los yihadistas que van a Siria ya van en cruceros, ya se están adaptando precisamente a la nueva legislación que se quiere imponer o nuevas medidas. ¿Qué tienen que hacer los servicios de inteligencia, las agencias de seguridad? Intentar ser ellas las que vayan un paso por delante en el yihadismo. Es difícil, pero, por ejemplo, vigilemos mezquitas, muy bien, pero es que ahora la tendencia es que los procesos de radicalización, lo que se llaman radicalización express, se hagan por Internet. Sí. Luego, tenemos que controlar Internet, se puede hacer. ¿Hay marco legislativo? Bueno, sí, hay países que no lo tienen, se debería hacer. Pero, ¿qué pasa? Que el control de Internet, por ejemplo, se hace vía IP. Luego este IP rebota, hay una nube, el Big Data, y desde ahí tú puedes controlar. Pero ahora ya ha salido un programa que te lo instalas en tu ordenador y te hace invisible tu IP. Claro, estamos hablando de medidas y resulta que estas medidas en 2 años a lo mejor ya no sirven para luchar. Sí, pero de todos modos yo creo que estamos de acuerdo que es un problema que en su amplitud no se puede dar abasto con él con medidas de seguridad en primer plano. Yo creo que es importante, pero a mí me parece peligroso que siempre cuando sucede una cosa de la envergadura de París o también menor, que hay muchos políticos que lo utilizan pidiendo que haya más leyes, que haya más represión, que haya más control. Pero, por ejemplo, en la cosa de Francia, una cosa que aquí hace debate es el almacenamiento de las conexiones por teléfono móvil.
Aquí no está permitido o solo en casos excepcionales. En Francia sí está permitido y no ha podido impedir que haya ese atentado. O sea, eso quiere decir que todas esas medidas, muchas de ellas, y sobre todo cuando se grita a que haya más después de un atentado, pues sugieren al ciudadano que esa es la vía, que entonces va a ser seguro. Pues no. Es el reflejo político, ¿no? De hacer algo, presentar algo que podríamos hacer al público bien. Política funciona en esta manera, ¿no? Claro. ¿Qué ejemplos nos da el hecho de que hace 13 años ya, ¿verdad? Estamos hablando del 11 de septiembre de 2001, fue hace 14 años. ¿Qué ejemplos da Estados Unidos de lo que fue la Patriot Act, la ley patriota, de cosas que se hicieron y no han funcionado y que a lo mejor estamos cometiendo el mismo riesgo de caer en lo mismo? Hablabas tú antes, más policía, más agentes en la calle o quitarles los carnés. ¿Tenemos ejemplos ya de cosas que no se deben hacer? Bueno, ¿O que sí, que Estados Unidos hizo y que no funcionaron? Bueno, la Patriot Act lo que hizo es dar poderes tan amplios a las agencias de seguridad e inteligencia que, por ejemplo, podían iniciar investigaciones sin control judicial. Pero eso, Xavier, cuando hablas de que los malos, o sea, los terroristas van siempre un paso por delante, ¿cómo hacer que los buenos, o sea, los países o los estados o los gobiernos, les adelanten a ellos? Sobre todo con inteligencia y conociendo bien a los grupos cómo funcionan. Por ejemplo, la comunicación del atentado, si se confirma, que ya se ha confirmado básicamente, que Al-Qaeda en la península arábiga ordenó este ataque, saber qué vías de comunicación utilizan ahora estos grupos, porque están volviendo a utilizar correos humanos para las decisiones importantes. Se hagan sin comunicaciones que puedan ser interceptadas. Luego, cuanto más inteligencia tú tengas sobre el funcionamiento de estos grupos, tú siempre podrás ir un paso por delante de ellos. ¿Por qué? Porque sabrás cómo funcionan, qué tipo de acciones hacen, pero para eso hay que invertir en inteligencia, pero los mecanismos están. Lo que se necesita es, pues lo que ha dicho muy bien ella, que algunos servicios de inteligencia ya lo tienen. Gente que hable árabe, gente que haya vivido en la zona, gente que conozca el entorno, porque si no, nos quedamos en nuestro país, pensamos que tenemos una seguridad perfecta y de golpe se nos activa una célula durmiente dentro de nuestro país que fue entrenada en el año 2011, que debería haber estado controlada y provoca un atentado como el que vivimos en París. Y no solo eso, sino que luego vienen dos ataques más, porque hay uno por confirmar, si un hombre que estaba corriendo en un parque fue disparado por uno de los atacantes, pero es que en diciembre Francia ya tuvo 3 ataques. Luego aquí, repito, hay fallos de inteligencia, pero con los mecanismos que hay se debería... No sé si queréis decir algo más sobre este tema y si no, giramos un poco la conversación. Hay un aspecto que es interesante y es cómo está reaccionando la gente en los distintos países europeos. El momento ahora mismo en Europa es complejo porque hay países en los que partidos que algunos definen como populistas están avanzando. Aquí en Alemania, por ejemplo, también hay un partido que se queja de que el Islam esté acaparando demasiada atención o incluso esté llegando a tener demasiado poder. Pegida, un movimiento en el que, bueno, pues básicamente denuncian que este país se está convirtiendo en una especie de sucursal del Islam. Y cerca de la xenofobia, cerca del racismo, cerca del populismo, lo cierto es que esto se extiende también por otros países. El ataque en Francia ha provocado también manifestaciones multitudinarias de miles y miles de personas protestando contra esto, pidiendo tolerancia, pidiendo acercamiento hacia el Islam, diciendo que no todo el mundo es lo mismo. Nos hemos acercado hacia una de esas manifestaciones aquí en Berlín de hace unos días y la gente, esto es lo que decía después del atentado en Francia. Decimos a los extremistas religiosos que no permitiremos que maltraten nuestra fe. Los que quieren desatar el odio y el conflicto no dividirán nuestra sociedad. Doy las gracias a las organizaciones musulmanas y a todos los musulmanes que están hoy aquí para decir terrorismo no en nuestro nombre. Es un sí patriota al país en que convivimos, a nuestro país.
No hay que faltar al respeto a quienes tengan puntos de vista, religiones o costumbres diferentes. Los respetaremos siempre y cuando ellos respeten nuestras leyes. Debemos mantenernos unidos frente al terrorismo para no darle ventajas. Hay que demostrarle que no nos van a dividir. Ange, ¿existe realmente el riesgo de que se cree un discurso muy polarizado, anti-islam o pro-islam, o que identifiquemos o que haya mucha gente que identifique el islam con el terrorismo a partir de ahora? Sí, lo hay ya. O sea, hay ya una cierta polarización. En Alemania, por ejemplo, acaban de salir unos estudios según más del 50% de los ciudadanos ven el islam como una cosa amenazadora. Y yo creo que de otro lado, si no se consigue a impedir que los musulmanes aquí se sienten marginalizados, puede haber incluso un proceso de radicalización envolviendo más gente, porque ahora son una minoría muy, muy pequeña. Pero hay un riesgo de que haya una radicalización si aquí no conseguimos integrarlo. Yo creo que la manifestación del lunes fue una señal muy importante para enseñar a los conciudadanos musulmanes de aquí que tenemos los valores en común, que no les sospechamos de anticipado, que ellos no respetan los valores democráticos. Yo creo que esto es muy importante. Pero hay un riesgo de polarización y lo interesante para mí es que hay de los dos lados, me parece, que hay una cierta forma de utilizar algo. O sea, de igual que los jóvenes que se radicalizan, en el fondo yo creo que no se trata de religión, se trata de eso, a lo mejor vamos a hablar más adelante, pero se trata de jóvenes que no tienen orientación, que no están en casa aquí ni en ninguna otra parte. Hay un problema social de lo que tú hablaste tú también. Pero de la otra parte, los de Pegida, los patriotas europeos en contra de la islamización de Occidente, que me parece cómico, me parece del siglo medio. Pero son cada vez más. También hablan de algo que no conocen, o sea, los 25.000 ciudadanos que se fueron a la calle en nombre de Pegida en Dresden, ahí tienen un 0,2% de extranjeros, 0,2%. ¿Cuánto gran es la probabilidad de que conozcan a alguien? Muy pequeña. Ahí también hay una identificación con una idea, pero detrás hay otra cosa. Ya. Hay un descontento más general que habrá que identificar. Pasa que es verdad que Pegida es de alguna forma alternativa por Alemania de otra manera. En Francia es Jean-Marie Le Pen. En Reino Unido, quiero decir que es un movimiento que parece como que se va extendiendo más. Frank, que tú estás muy encima de la actualidad alemana, ¿no te sorprende esto? Que Pegida, por ejemplo, cada vez tenga más y más audiencia, incluso días después del atentado en Francia, consiguen reunir a tantas miles de personas. Bien, eso un día después de los atentados en París es natural que el miedo que tiene la gente está un poco más elevado, pero creo que estoy de acuerdo. Creo que atrás de Pegida está mucho más que solamente un miedo de extranjeros. Es un sentido de no estar seguro en un mundo globalizado, un miedo del futuro bastante difuso. Es una mistura, es una mezcla de motivos muy complicados, y creo que los extranjeros o los musulmanes aquí en Alemania están solamente una imagen muy concreto para ellos, para tomar atención. Creo que los motivos están mucho más complicados atrás de Pegida. Y tan complicados parece, porque al final es verdad que llegas a la pregunta que no sé si tiene respuesta, de dónde está la línea de la integración. O sea, ¿qué es la integración? Hay que adaptarse al sitio que vas, el sitio en el que estás tiene que asimilarte tal como eres. ¿Dónde está el límite, si es que lo hay? Para mí el límite está muy claro, es el respeto de las leyes.
Yo no pido a nadie que haga como lo hacen en los Estados Unidos, que tienen que hacer una declaración, que esto es su país y todo esto. A mí eso me trae sin cuidado. La gente puede pensar lo que quieran. Mientras respeten las leyes, para mí está bien. Ahí donde no solo dejan de respetar las leyes, pero también llaman a otros a no respetarlas, ahí falla la integración. Para mí eso está claro. Sí, eso es el mínimo, desde luego. Sociedades democráticas están bastante complicados. Y eso es difícil de adaptarse para los musulmanes aquí en las sociedades abiertas del occidente, pero también parece bastante difícil para los de Pegida de adaptarse con una sociedad cambiando. El problema es cuando los terroristas respetan las leyes, como ha, por ejemplo, sucedido en el caso de París. Eran gente que estaba integrada aparentemente e incluso uno de ellos había hecho un proceso de desradicalización, viviendo en una sociedad en la que podían estarse más o menos contentos, y de repente despiertan con un acto como este, ¿no? Sí, pero han hecho entrenamiento en Yemen, entrenamiento militar. Que esto ahora en Alemania lo van a es uno de los cambios castigar. Que se quieren hacer, ¿no? Sí, pero esto es una cosa que va en contra de las leyes, porque haces algo para ejercer violencia física y eso en un Estado democrático es la ejecutiva lo que tiene derecho de hacerlo, o sea, no puede ser. Lo que pasa, estamos en un contexto, porque uno de los factores principales que conduce a procesos de radicalización precisamente es en el nivel macro, es el contexto internacional, los conflictos que hay, que afecta a muchos de ellos, sobre todo a Oriente Medio, a la comunidad musulmana, pero tampoco hay que olvidar el contexto interno de los países. Estamos en un contexto político polarizado, en un contexto económico que hace 6 años que tenemos una economía que, aparte de sufrir la crisis, no acaba de arrancar, un contexto social con conflictividad social cada vez más en aumento, y tampoco hay que olvidar los procesos de radicalización. Nos estamos centrando mucho en el yihadismo, pero hay que observar también los extremos políticos, tanto a la izquierda como a la derecha. Sociedades polarizadas, con conflictividad social y con economías que no logran absorber o lograr alcanzar las expectativas que muchos jóvenes han esperado de estas sociedades, genera frustración, y no solo en comunidad musulmana, sino en gente que está perfectamente integrada. Pero ¿a ti te parece que aquí, por ejemplo, en Alemania, que la sociedad se está polarizando, que hay más gente de extrema derecha y más gente de extrema izquierda? Yo creo que se está polarizando por los discursos que estamos viendo, y sobre todo porque una minoría de salafistas, porque hay que recordar que Alemania tiene 4 millones de musulmanes y solo hay 7.000 salafistas, pero la actividad y la publicidad que se está dando a los salafistas está haciendo que aumenten el número por ese discurso que tienen de mirar lo que hace Occidente, por ejemplo, en Siria, que no actúa, mirar lo que hace Occidente en Gaza. Pero perdón, Xavi, cuando le preguntabas esto a Xavi, es porque a ti te parece que no. Yo pensé que hablabas de la población en general. Yo pensé que tú decías, aquí hay una polarización porque hay siempre la economía va mal, hay una crisis. Y esto yo no lo veo aquí para la población general. Eso os quería preguntar a Frank y a ti. ¿No pensáis que se esté polarizando? ¿Tú crees que Alemania no se está polarizando más? No lo veo, políticamente no lo veo. Siempre ha habido un margen de, por ejemplo, de partidos de extrema derecha. Siempre ha habido unos años que prácticamente ha desaparecido. Ahora tenemos esa alternativa para Alemania que ha resurgido, que también de algún modo, porque hay otro partido liberal que también asumía un poco la extrema derecha de algún modo, ha desaparecido. O sea, yo no lo veo, por el momento, no veo una polarización política, no sé cómo lo ves tú. Políticamente tenemos una gran coalición, es el contrario de radicalización, pero una gran coalición tiene en alguna manera también el efecto que algunos grupos de la sociedad no están contentos, y ese descontento con la política de una coalición grande se explica en cosas como Pegida, como otras manifestaciones, pero el número
bien, están 20.000, 25.000, pero es un número muy, muy pequeño comparado con los, no sé, 40 millones que han votado la gran coalición. Los que somos analistas intentamos hacer escenarios y a veces hacemos perspectiva, escenario de futuro. Lo que tiene Alemania también es un mercado laboral con 7 millones de mini-jobbers. Que un mini-jobber es una persona que cobra como máximo 450 euros al mes. Luego se están creando unos mercados laborales y unas condiciones sociales que yo no digo que se esté polarizando, pero cuando hay procesos de radicalización precisamente nacen por este tipo de condiciones. Por eso yo no digo ahora hay polarización, pero si esto sigue así, en 5 años puede ocurrir lo que ha pasado en Holanda y lo que ha pasado en Francia. En Francia, el Frente Nacional era un partido extraparlamentario, no tenía representación hace 10 años atrás, tenía un 1% de votos. Empezó con este discurso, este mismo discurso de Pejida, que yo insisto, detrás de Pejida no es un movimiento que haya surgido de la nada. Hay otros movimientos como el Movimiento Europeo contra la Yihad, que nació en Reino Unido y que se ha ido extendiendo. Yo no creo que Pejida sea algo aislado. Pero retomando el hilo, se dan unas condiciones que, repito, hace 10 años también en Holanda, el Partido de la Libertad de Geert Wilders no era nada. Hoy, si hubiese elecciones en Holanda, ganarían las elecciones. Hay que prevenir todo eso. O sea, por eso hay los programas de radicalización y de detección, porque los contextos de estos factores que viven las sociedades europeas ahora mismo son las que producen extremismo. Decías antes respetar las leyes, que respeten las leyes es suficiente. Pero incluso aunque no respetes, o sea, ¿dónde está el clic? Incluso para alguien que no está de acuerdo, no quiere respetar las leyes o quiere vivir fuera del sistema, ¿dónde está el clic que le hace viajar hasta Siria, aprender a disparar, parecerle normal decapitar a gente? Quiero decir, hay un plus de brutalidad que va mucho más allá de estar integrado o no estar integrado en un país como Alemania o como Holanda o como España. Ese plus violento y salvaje, ¿dónde se adquiere, por muy descontento que alguien esté en un país democrático? Sí, eso es verdad, eso es una cosa que da mucho miedo y choca mucho. Yo he leído bastantes cosas sobre esto, he visto entrevistas con gente que ha ido y que ha vuelto. Yo creo que hay un factor que es coolness. Yo creo que eso son aquí, viven en barrios no muy buenos. No han conseguido nada, muchos de ellos. Por ejemplo, Daisy Dog era un rapper que ha ido a Siria, que viene de un sitio de Berlín con poquísimas perspectivas. Se ha transformado en un rapper. Luego se ha radicalizado, se ha ido a Siria a luchar. Aquí no era nada, o sea, era a lo mejor el rey de 50 personas o así, pero ahí es un rey. Ahí le dan de todo, le dan vírgenes, le dan... yo creo que es un factor coolness, es mucho. Eso de ir ahí, decir, aquí soy algo. Aquí soy dentro de un sistema, me dicen el sitio donde estoy, porque aquí están perdidos. Como tú dijiste, la vida en democracias occidentales es complicada, porque te tienes que buscar tu propio sitio en la sociedad. Es un problema, yo creo que también hubo con la reunificación de Alemania, que los pobres ciudadanos del este que estaban acostumbrados a que el Estado se ocupase de todo, pues de repente se ven que el Estado ya no está y tienes que buscar tu sitio, y han tenido problemas ellos. ¿Cuántos más problemas tiene una generación de gente que muchos de ellos no terminan el colegio, tienen padres que ya no tienen autoridad porque están en paro, por ejemplo? O sea, no funciona nada que les mantenga y que les dé una identidad clara. Yo creo que la mayoría de ellos han ido ahí para adquirir una identidad de machos. Al hablar de todo esto, al final la justificación que se da es en nombre del Islam, en nombre de la religión. Evidentemente el Islam no es eso, pero me pregunto, y esto es un territorio un poco pantanoso, un poco...
¿El Islam como religión está actuando de una forma correcta o dando la respuesta adecuada a este radicalismo que se dice también basado en la religión islámica? No, bien, depende. Creo que el islamismo, que es un movimiento político, es una ideología extremadamente paternalista. No es la misma cosa como Islam. El Islam es una religión mundial con un discurso bastante de paz, de reconciliación. Islamismo, como ideología, es el contrario. Y creo que realmente este sistema paternalista que te da verdades muy simples, muy claras, eso es el peligro del islamismo. Creo que sería... ¿El islamismo radical te refieres a lo sí, que es lo que es el islamismo? No es la misma cosa como Islam. El fe islámico es una cosa bastante diferente del islamismo. Y se trata no de un problema de inmigrantes solamente aquí en Alemania. El islamista, lo más radical que tenemos aquí en Alemania es un alemán, 100%, ¿no? Que se llama Pierre Vogel. Claro, hay una labor de ahí de educación que yo creo que todavía no está hecha, ¿no? Entre todos, quiero decir, para diferenciar unas cosas de otras. Sí. Yo creo que hay millones de personas que siguen sin hacer... Es una pregunta de poder. Ya. Sí, pero hay que decir también que en el mundo islámico no hay una cosa como una iglesia. No hay autoridades que todo cual tiene que respetar como lo hay con el Papa, con la Iglesia Católica. No lo hay. Y eso cambia mucho la cosa. Porque, por ejemplo, todos esos islamistas pues tienen, por ejemplo, los del así llamado Estado Islámico, pues tienen su jalife de Bagdad, del Bagdadi. Y este es el que para ellos es la verdad o dice la verdad absoluta, ¿no? Cada cual puede interpretar las cosas un poco así o como así. Como en el Testamento antiguo se pueden también ver mensajes de violencia. Igual en el Corán. Yo creo en el Corán a lo mejor un poco más porque el Corán ha nacido en un periodo, en una zona donde luego ha ido esparciéndose con la espada, o sea, no hay que malentenderse, es así. O sea, lo conquistaron toda la península arábica y luego África, Norte África y todo esto con la espada. Pero la pregunta es, ¿quieres ahora referirte a esto o quieres referirte al mensaje de paz que también tiene el Islam? Estaba acordándome que las cruzadas tampoco fueron muy pacíficas, ¿eh? Igual, sí. Lo mismo. Pero bueno, vamos a cambiar un poco, nos vamos a quedar en Oriente Medio, porque lo cierto es que la respuesta a los atentados en París ha sido prácticamente unánime en todo el mundo, pero hay matices también, hay formas de entender lo que sucedió, matices de también saber hasta dónde se puede llegar con la libertad de expresión, si realmente comprendemos o todo el mundo comprende igual unos chistes que en un país pueden ser divertidos, en otro sitio pueden ser ofensivos. En definitiva, hasta qué punto el humor también es algo universal y entendido de la misma manera en todas partes, o si hay que tener cuidado o más cuidado con lo que hacemos, o no tenemos por qué tener en cuenta nada de esto y simplemente actuar de forma libre independientemente de lo que puedan pensar los demás. Esto sucedía en Egipto, son reacciones que hemos encontrado en Oriente Medio a lo que sucedía en Francia, a lo que pasó en Francia. Vean. Una caricatura ridiculiza la quema de libros supuestamente blasfemos en Egipto. Vale la pena defender la libertad de expresión, dice el humorista gráfico Amr Selim, quien publica en uno de los diarios más conocidos de Egipto. No le sorprende que en la nueva edición de Charlie Hebdo aparezca una caricatura de Mahoma. Los terroristas no son inteligentes, no comprenden cómo piensan los caricaturistas. Somos tercos. Como consecuencia lógica, cuando nos amenazan, nos decimos, en ese caso, vamos por todo. Esto se expande a todo el mundo árabe. La viñeta de un periódico de Qatar muestra el enfrentamiento entre un lápiz y un misil. El lápiz de la libertad vence. Amr Selim dice que en el Islam hay humor, pero también se mofa de los gobiernos que usan mal la religión y predice que los caricaturistas árabes seguirán expresando su opinión. Frank, te pregunto como periodista también, hablamos de libertad de expresión. ¿Esa libertad debe tener límites? Evidentemente
lo que ha sucedido en París es injustificable de ninguna manera. Pero hay que imponer límites a esa libertad de expresión pensando en lo que pueda pasar con la reacción del público, ¿o no? A mí le parece muy peligroso porque el discurso público abierto es la sangre de la sociedad democrática. Si vamos a limitar la expresión, también caricaturas, vamos a cortar las posibilidades de una sociedad democrática. En mi opinión no sería muy prudente de hablar sobre los límites. ¿Y dónde están los límites? ¿A dónde podríamos definir los límites de la libertad de expresión? A mí no le parece como una cosa bastante prudente. Ange, hablábamos antes del programa que lo cierto que es verdad también que quizás no tenemos lo que decías tú, ¿no? Que el Islam no es una religión iconoclasta y a lo mejor no calculamos en Occidente o en los países occidentales el hecho de que ver caricaturas de Mahoma requiere un plus de tolerancia por parte de los musulmanes que a lo mejor los cristianos no hace falta porque estamos acostumbrados a ver nuestros símbolos reproducidos por todas partes, ¿no? No sé. Sí, pero aquí la tradición es la misma. O sea, aquí también las iglesias, por ejemplo, o los políticos han intentado muchas veces de castigar a alguien que se rió de ellos, reírse de un modo o de otro, por una caricatura o por chistes o lo que fuera. Lo ha intentado siempre. Eso es lo que intentan los gobernantes, los que tienen el poder para impedir que la gente mire desnudo. Pero desde luego hay algo que en el mundo árabe ha faltado, que es la iluminación. Entonces hay todavía un tabú, hay cosas que no, incluso las personas más abiertas tienen dificultad a aceptar. Por ejemplo, que uno se meta a reírse del profeta, hay ya un problema con el dibujo, porque hay una prohibición de dibujo de profeta de todos modos, y además si uno quiere reírse de esto, pues eso es inaceptable para la gran mayoría de los musulmanes. Ahora, para mí esto no quiere decir que no se pueden publicar esas cosas. Que a mí me gusten o no es otras cosas. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, las caricaturas de la Jyllands-Posten en Dinamarca hace años, a mí no me gustaron. No me parecieron de buen gusto, no me parecían cómicas. Pero a mí me parece que es justo que se haga, que se tenga el derecho de reírse de otras personas. Luego, desde luego, hay otra vez leyes. Hay leyes en contra de la difamación. Si alguien se siente difamado, puede recurrir al juez. O hay leyes en contra a llamar a la violencia en contra de determinadas personas. Entonces también pueden recurrir al juez. Nos quedan muy pocos minutos y hemos dicho al principio del programa que íbamos a referirnos, aunque sea brevemente, a América Latina. No sé si es un salto triple en el vacío o realmente sí que existe esa amenaza, porque nos están viendo desde los países de América Latina. Estado Islámico evidentemente queda lejísimos. El atentado de París ha sido de impacto mundial, pero claro, Francia también está muy lejos del continente americano. ¿Es Estado Islámico, es el islamismo radical o puede serlo una amenaza? Te pregunto a ti, Xavier, que eres más experto en seguridad para América Latina. Para América Latina no, pero en América Latina sí hay intereses económicos estadounidenses, hay embajadas de países occidentales y puede ser perfectamente objetivos más de Al-Qaeda que no de Estado Islámico, porque son dos conceptos o dos estrategias diferentes. O sea, Estado Islámico hace ataques ahora a los miembros de la coalición como una represión, como medida de represión de guerra. Al-Qaeda, su objetivo es la yihad global. En su nuevo boletín renueva un poco su estrategia y marca como objetivos todos los intereses económicos que tengan Estados Unidos, Reino Unido y Francia en cualquier parte del mundo. Por tanto, cualquier interés económico, cualquier presencia que tenga Estados Unidos o estos dos países en América Latina puede ser objetivo. Y tampoco hay que olvidar que Al-Qaeda ha utilizado algunas veces algunos estados latinoamericanos como santuarios para refugiar a algunos de sus miembros o para recaudar fondos y dinero.
Frank, si quieres decir algo más, nos quedan 2 minutos, me están diciendo desde Sí, aquí. sí, en Paraguay, por ejemplo. Pero también no se olvidar que también hemos visto actos de violencia bastante en la América Latina también, ¿no? El ataque, la bomba en la comunidad judía en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, no están fuera del conflicto. Anche. Y si fuera solo por la polarización que a lo mejor se está creando, eso también toca el mundo global, porque claro. Si hay polarización, hay más violencia, hay más conflicto. Queda solamente un minuto. He dicho al principio que tú has dado cursos de periodismo a gente en países árabes, en Afganistán creo, ¿no? También. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos, porque en el fondo todo se conecta también con la libertad de expresión. Cuando les vemos tan lejanos, ¿es tan lejano o los códigos del periodismo, de cómo hacer periodismo, coinciden con los nuestros? Bueno, ellos también tienen desde luego unas cosas que tienen que respetar. O sea, no tienen la libertad que tenemos nosotros. Y se ven amenazados a pesar de que respetan esto. Pero están luchando de algún modo, pero desde luego tienen más tijeras en la cabeza que nosotros, porque viven dentro de un cuadro más limitado, desde luego. ¿Volverás? Sí, vuelvo, porque merece la pena, porque es enriquecedor el diálogo con la gente y no son tan diferentes de nosotros. Lo que tenemos en común es tanto, y luego hay algo que nos diferencia, que a lo mejor es tanto, y de esto se habla. Xavier, ¿optimista con lo que se supone que se va a pasar a partir de ahora en Europa o crees que va a servir de poco? Desgraciadamente, este tipo de ataques nos vamos a tener que acostumbrar. Este tipo de ataques. No hay más. Estos ataques, sí, pero es lo que hay en este momento y en este contexto. Bueno, esperemos que no tengas razón, la verdad, que te equivoques, lo siento por ti, pero eso es nuestro deseo. Bueno, hay que acostumbrarse y hay que resistir también a... Xavier, gracias este por tipo de estar ataques. aquí en Quadriga, gracias Frank y gracias Ange. Gracias también a ustedes por seguirnos, ya saben que la semana que viene volvemos con otro tema de actualidad, con 3 invitados excepcionales para debatirlo aquí durante casi 1 hora. Hasta pronto.